la pobreza. El Señor tenía recursos para la pobreza. Por ejemplo, uno de esos recursos que tenía, que las gentes que tenían tierras, que tenían y que producían sus cosechas, una ley que existía era que ellos tenían que dejar, conforme iban sacando el producto, tenían que dejar en el camino vigas o migas de, en este caso, de la producción. Si era de trigo, si era de cebada, era una ley que conforme llevaban las cosechas en las carretas, se cayese una parte en el camino. ¿Para qué? Para que el que no tuviera pudiese tomar y tener sustento. ¿Sí? Entonces, aún en el pueblo de Dios había gente muy acaudalada y había gente pobre, ¿sí? Había gente acaudalada y había gente pobre. Ahora sí te voy a pedir que me ayudes, Christopher, ¿ya? Quedé en enviarles una prédica, pero no se las envié hasta tener por lo menos completa la otra parte, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a empezar con esta porción bíblica. Marcos 14, Marcos 14, ya te doy el versículo. Marcos 14, vamos a leer desde el verso 3 en adelante, del verso 3 en adelante. Dice ahí, la palabra de Dios la vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso, déjeme leer la Reina Valera, estoy leyéndole la nueva traducción viviente. Ya. Se vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí para que ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Ok? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y además habérsela dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra ha hecho. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no, siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura y de cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria, para memoria de ella. Resumen de esta parte, resumen, voy a hablarles por resumen. Esta mujer rompe un frasco de alabastro, algunos ya conocen. Esto dice que tenía un costo de 300 denarios. En otras versiones, en otras partes de la Biblia, dice que lo que equivalía al valor de ese perfume era el valor del salario, un salario anual. ¿Ok? Por ejemplo, si uno gana $500 al mes, ¿cuánto sería anualmente? 5 por 12, 5 por 12, son más o menos como 60, ¿ok? Prácticamente estamos hablando que costaba unos $6,000 en tiempo como para poder tener una idea. Entonces, dice, y el que responde de esto dice que fue Judas Iscariote, porque resulta que Judas no solamente traicionaba a Jesús, Judas también se robaba las ofrendas. Judas hacía la parte de economía, pero también se robaba. Entonces era una persona avara, ¿sí?
Yo les decía que cómo sabemos distinguir o cuál es el timbre para saber que tenemos avaricia en nuestro corazón. Cuando todo se trata de mí, cuando todo se trata de mi interés y cuando yo no pienso hacia otro lado, hacia otra persona, hacia otro evento. ¿Ok? Es tremendo porque me llama la atención que dice el verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. El Señor Jesucristo no solamente les estaba diciendo, ustedes van a tener pobres, Él está diciendo, siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente que no tenga o que no sea acaudalada. Ahora, el Señor sabía y mencionaba esto porque la pobreza no era un problema en cuanto a la acción de dar. De hecho, en el video que les voy a enviar, ahí me gusta mucho la parte cuando dice que la mujer que dio sus blanquitas, ella realmente no dio solamente lo último que tenía, sino que me llamó mucho la atención que esta mujer dice que dio prácticamente el equivalente a 3 meses de sueldo. ¿Ok? Ahora, la gente que tenía dinero y que era rica, dice que daba dinero, pero daba lo que le sobraba. Eso dice la escritura. Pero dice que vino mujer, o sea, quiero que se pongan a pensar en esto. Cómo el Señor Jesucristo estaba viendo a las personas que estaban ofrendando y estaban viendo a cada uno que lo estaba haciendo, pero también vio y dijo y se levantó, esta mujer ha dado más que todos ustedes. ¿Cómo puede ser que una mujer siendo tan pobre, que no tenía nada, no era caudalada, no tenía dinero en el banco, podía dar una ofrenda de esa magnitud de intensidad de su corazón, no de lo que equivale como tal, sino la intensidad? Las mejores ofrendas fueron ofrendas sacrificiales, fueron ofrendas que costaban mucho. Y yo les he dicho que muchas de las ofrendas que usted puede dar tienen que tener un precio, tienen que tener un costo, ¿ok? Y como yo te decía, a veces estar sentado ahí y de repente estar que te caes de sueño, eso es un costo, porque no cualquiera está dispuesto, cualquiera quisiera venir y sentarse solamente a escuchar. Pero hay otros que tal vez pagamos un poquito, un precio más fuerte, pero eso hace parte de una ofrenda y eso no debe ser un dolor, debe ser un agrado hacer, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los tipos de ofrendas, tienen que ver con la intención del corazón. Hablamos también la anterior reunión que los sacrificios que eran animales se ponía la mano sobre la cabeza, ¿verdad? Y el animal se lo abría y se le sacaba las grosuras, se le sacaba el riñón, el hígado, y les expliqué que por qué era importante todo esto, porque hay sustancias en el cuerpo que se almacenan ¿dónde? En el riñón, en el hígado y en los intestinos. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor nos hace visitación, porque el Señor visita a su iglesia, visita a su pueblo, el Señor pesa a una ciudad por cómo están los riñones y el hígado. ¿Por qué? Porque es la evidencia clara de la vida que estamos llevando. Y se lo voy a poner de esta manera. Usted se acuerda que el Señor vino a juzgar a Sodoma y a Gomorra y dice que no se halló ningún justo allí, ¿verdad? ¿Cómo el Señor pesó esa justicia? Pues justamente el Señor cuando puso su mirada sobre estas ciudades, vio que la maldad era tan grande que continuamente sus cuerpos o el cuerpo de la ciudad constantemente deseaba el mal. ¿Sí me hago entender? Le leí algunos versículos que mencionaban los riñones, todavía no le he subido la predica, y mencionaba el hígado. Y dice que el Señor examina los riñones y examina el hígado, ¿verdad? Y lo interno de nosotros. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo hace una forma de alabanza, ¿sí? Por ejemplo, les leí Jeremías 20:12. Oh Jehová Shabaoth, oh Dios de los ejércitos, pruebas al justo. ¿Cómo lo pruebas? Escudriñando los riñones y el corazón. Haz que vea tu venganza en ellos porque ha sido por ti expuesta mi causa. Y ponga la Biblia textual. Ahí está. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. ¿Dónde prueba a los justos? Que ve los pensamientos y el corazón. En esta Biblia textual, ¿esa es la Biblia textual? Ok. Oh Jehová Shebaot, que pruebas al justo, escudriñando los riñones y el corazón. ¿Cómo prueba la justicia en un hombre?
O sea, ¿por qué es importante a veces uno presentarse en ayuno? ¿Por qué es importante presentarse en vigilia? ¿Por qué es importante ponerte a cuentas con Dios? ¿Para qué? Para que esto que esté pesando y que esté haciendo mella entre Dios y ti habite en tu cuerpo. Dígale a la persona que está al lado tuyo, tu cuerpo habla de quién tú eres. Entonces tú eres una ofrenda viva, ¿sí? Porque no es lo que traes aquí, es lo que tienes aquí. Y lo que tienes aquí se proyecta aquí. Interesante, ¿verdad? Sí, por eso Dios pesa la ofrenda. Sí, yo les decía y vimos la vez pasada el holocausto y vimos la ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal, una característica que tenía, estaba relacionada con el amor al prójimo, ¿sí? Porque el amor al prójimo también, bueno, de las ofrendas, lo más característico es el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Si tuviera que resumir la ley, debería ser amar a Dios y amar al prójimo. Y la ofrenda vegetal se la conocía con el nombre de, ¿cómo se la conocía? Oblación. ¿Cómo se la conocía? ¿Ok? Que representa la obligación de una persona hacia otra. Por lo tanto, la ofrenda vegetal se compara con el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Creo que por ahí nos quedamos, ¿verdad? Decíamos que el tipo de ofrenda que se presentó esta semana que pasó, que tenía que ver con Shavuot, tenía que ver con ofrendas vegetales. O sea, traían la primicia del grano y la molían. ¿Por qué? Porque debemos ser molidos como la flor de harina para amar a los demás. ¿Sí? Eso significa que no deben haber grumos ni partes ásperas en nuestro carácter, no, lo cual significa que no debe haber irritación ni queja para poder estropear el fluir suave del Espíritu Santo hacia los demás. El aceite representa el Espíritu Santo. Este tipo de ofrenda se presentaba como con aceite. Habían ofrendas que se presentaban con el animalito, pero también con la parte vegetal. ¿Sí? El incienso representa la fe probada en el fuego, que es la únicamente por la cual a través de la fe en Dios podemos recibir su amor. Y también el incienso, ¿usted se sabe qué es el incienso? También habían ofrendas de incienso. El incienso es ese que usted lo prende, se quema y huele. Puede ser agradable o desagradable. Y en ese sentido, yo les enseñé también que habían tres ofrendas que eran de olor grato a Dios y que se sacrificaban, ¿dónde? Dentro del tabernáculo, ¿sí? Que era el holocausto, la ofrenda de grano y la ofrenda de paz. Las que no eran gratas era la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Este tipo de ofrenda se la presentaba fuera del tabernáculo. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Fuera del templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y pues yo les decía que una de las razones por qué el Señor abandonó al Señor Jesucristo, porque Él dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que simplemente lo abandonó, Él cumplió lo que estaba establecido en la ley, que la ofrenda que no era grata a Dios tenía que ser quemada fuera del campamento. Y Dios entregó como una ofrenda que no era grata, porque llevó el pecado de la humanidad. ¿Se entendió? ¿Sí estamos hasta ahí? Ok, voy a avanzar. Un dato importante en la ofrenda vegetal, que es la segunda ofrenda, que habla de las primicias, que consistía en las cabezas trituradas de grano tostado al fuego. Esto habla del Señor como el grano de trigo que cayó a la tierra y murió y luego volvió a la vida y fue aceptable a su Padre. ¿Sí? Él se inmoló como un grano de trigo para que nosotros tengamos aceptación hacia el Padre. Tercero, ofrenda de paz. Vamos a entrar en la ofrenda de paz. De paz, de reconciliación, de comunión, de prosperidad, ofrenda voluntaria de gratitud, ofrenda de compañerismo u ofrenda compartida. Todas las definiciones son aceptables porque en cierto sentido se resume el término más utilizado, que significa paz. Donde hay paz, también hay prosperidad y una actitud general de gratitud.
Entonces, hay ofrendas que cuando usted las presenta, usted debería pensar en, Señor, mira, esta semana estuve enojado, estuve irritado y quiero hacer paz contigo, quiero reconciliarme contigo. Hay momentos que tu ofrenda debería ser una ofrenda de paz. Algo para aclarar, la ofrenda del holocausto era una ofrenda voluntaria y yo le decía que la ofrenda refleja la madurez de la persona en Dios, ¿sí? La forma de ofrendar refleja la madurez que tiene la persona en Dios. Vuelvo y repito, no se trata de cantidad, se trata del corazón, lo que opera en el corazón, ¿ok? Pero normalmente una persona que ofrenda no le duele ofrendar. Yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre una limosna y una ofrenda? La limosna es lo que me queda, lo que me alcanza, lo que está en el conchito, ¿ok? La ofrenda habla de un esfuerzo. Yo les decía que un buey en ese tiempo representaba como un tractor, ¿sí? No es lo mismo pensar en un buey como una vaca hoy en día. En ese entonces yo les decía que los bueyes se les ponía un asadón entre dos bueyes y partían la tierra y eso servía para sembrar, o sea, eran tractores. Entonces, no cualquiera tenía un buey. Le hago una analogía. ¿Cualquiera de ustedes tiene un tractor en su casa en el patio? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene un tractor y una máquina así? Alguien que tiene la forma de podérselo financiar o que trabaja con esa y eso le genera economía. Walter, ¿tú sabes más o menos cuánto vale un tractor? De 50,000 para arriba de acuerdo a la potencia. Estamos en 50, 80,000, puede ser unos 100,000 dependiendo de la capacidad o la capacidad de trabajo en metros cúbicos debe ser, ¿verdad? Bueno, listo, pero es la idea. Ahora, para que ustedes entiendan el tipo de ofrendas que presentaban a Dios. De hecho, la ofrenda más poderosa que se conoce en la escritura la hizo Salomón. Dice, creo que él hizo una ofrenda personal de casi 1,000 bueyes, lo que representaría hoy en día más o menos unos 2 o 3 billones de dólares. Interesante. Y es tremendo porque el Señor a causa de esta ofrenda le dio una sabiduría tremenda. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Ya, entonces el holocausto era una entrega completa a Dios y era una forma de adorar, ¿sí? Era una forma, el holocausto, que es la primera, era una forma de adorar y de presentar esa adoración. La ofrenda de grano, en cambio, era diferente porque era una ofrenda como para ponerse a cuentas con Dios y con los hombres, ¿sí? Por eso se presentaba una ofrenda animal y una ofrenda vegetal, la oblación. ¿Sí? Este tipo de ofrendas también se sellaba con sal, porque la sal era un preservante y era un sinónimo también de que el pacto iba a ser inquebrantable, ¿sí? Entonces, cuando uno presenta una ofrenda, debería pensar en que lo hace primero agradando a su Señor y segundo, que si tiene algo contra su prójimo, debe resolver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la ofrenda de paz es llevarnos a la paz y a la unidad con Dios y con los hombres. Miren, todas las ofrendas están ligadas a Dios y a los hombres. El holocausto como adoración, la ofrenda de grano como el hecho de estar en paz con mis hermanos. La ofrenda de paz es una ofrenda que se presenta para estar en paz en el cielo y también en la tierra. ¿Sí? Ahora, dice, por ejemplo, en Isaías 53:5, más él fue herido, Isaías 53:5, Cristo, Isaías 53:5, gracias. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Cuando estamos reconciliados con el cielo y con la tierra, y esa paz opera en nosotros, puede traernos libertad, puede traernos paz como tal y puede inclusive sanarnos, ¿sí? Para aquella paz, alguien tiene que pagar un precio, ¿ok? Jesús es nuestra paz. Efesios 2:14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne de las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno y un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ellas las enemistades. O sea, es interesante porque una ofrenda puede llegar a tener la potencia de inclusive algún conflicto que yo tenga contra alguien, ponerlo de frente aquí. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted tiene un conflicto con alguien y esa persona le hace la vida imposible, usted puede presentar su ofrenda y dígale, Señor, tú pusiste la paz entre el cielo y la tierra. Puede ser que usted tenga un problema hasta con su esposo y usted puede pelear su problema familiar con una ofrenda. Y le Señor, te presento a mi esposo y te presento a mi ofrenda porque tengo un problema que no me lo aguanto y te ruego que nos des sabiduría para solucionar y unir cielo y tierra. Entonces, dése cuenta que la ofrenda tiene un poder muy particular. Puede literalmente llegar a tener la capacidad de unir las familias. Entonces, cuando usted ofrenda, no solamente lo está haciendo por su provisión, lo está peleando también su casa, está peleando los cielos, está uniendo cielos y tierra, está uniendo lo que se está desuniendo. ¿Sí? Es pasa una de dos cosas. O puede haber esa transición de paz o de una vez se desbarata bien desbaratado. ¿Saben por qué? Cristo fue la misma ofrenda. Y él dijo, en esta noche aquí hay sentado quien me va a entregar. Entonces muchas veces la misma ofrenda trae a la luz lo que está dañado y tiene que salir lo que está dañado para poderlo sanar. Eso produce una ofrenda. En resumen, una ofrenda reconcilia el cielo y la tierra y nos puede reconciliar con las personas, pero también una ofrenda puede sacar a la luz cosas que están escondidas que necesitan salir para sanar. ¿Se entendió? Ok, necesitan salir. Hay cosas que necesitan salir para poder sanar. Amén. Vamos a la siguiente, a ver, ofrenda de paz, regáleme un momentito, seguimos en la ofrenda de paz. Efesios 4:3, Efesios 4:3 dice lo siguiente. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que más reclama los cielos que tiene que tener paz? Primero, nosotros con Dios y segundo, nosotros con los demás o los demás con nosotros. Vuelvo y repito, todo se resume, aunque le estoy enseñando muchas cosas de las ofrendas, todo se resume en que usted tiene que estar en paz con Dios y en paz con su gente. Si usted no está en paz con su gente y tiene algo con su gente, Dios no lo puede bendecir. ¿Por qué? Porque es una ley. Amén. También estaba la ofrenda de la cabra, porque lo primero que les enseñé fue el buey, pero está la cabra, que la cabra simboliza rebelión, ¿sí? Jesús estableció una diferencia entre los obedientes y los desobedientes, comparándolos con ovejas y con cabritos, ¿sí? Ahora, él expió la rebelión del hombre con su muerte en la cruz y él mismo prácticamente se hizo carne como rebelión para podernos traer esa libertad. ¿Ok? Voy a tratar de avanzar. Si me tengo presente algo más aquí, les voy diciendo. Ahora, cuando se presentaba la ofrenda, habían diferentes grados de ofrenda. Por ejemplo, en la vegetal se cocía en un horno con tortas de harina, literalmente hacían tortas de harina sin levadura, amasadas con aceites y hojaldres sin levadura, untadas con aceites. Habían otras, en cambio, que se presentaban en sartén, ¿sí? Amasada con aceite y levadura, ¿sí? Y se la partía en piezas y se le echaba sobre ella aceite. Y habían otras que eran cocidas en cazuelas, o sea, literalmente se las cocía y se las hacía con flor de harina. Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque entre más sencilla la ofrenda, es su nivel de intimidad con Dios. ¿Ok? Y hay ofrendas que son muy, muy livianas, son cazuelas, hay ofrendas que son sartenes, hay ofrendas que ya requieren hojaldres, requieren tortas. ¿Eso qué implica? Más preparativo. Entre más preparativo, entre más preparada, entre más consciente de la ofrenda que se presenta, va a tener más potencia.
porque requiere de la madurez que usted tenga con Dios. Una de las cosas que el ser humano no entiende o que le cuesta mucho trabajo convertir es su billetera. La gente se convierte a Cristo, pero no convierte su dinero a Cristo. Entonces sigue dependiendo de donde está puesto su eje financiero. Si su eje financiero está puesto en sus fuerzas, en sus manos, o de repente en el depósito de la Virgencita o con la velita que prende, el día que la deja de prender se le acaba el sustento y se queda sin plata. ¿Por qué? Porque se acabó su amparo. Dios muchas veces tiene que hacernos entender a nosotros que nuestra provisión es Él y tiene que muchas veces dejarnos sin dinero, sin trabajo. ¿Para qué? Para que comencemos a perder toda fuente que no sea Él. ¿Ok? ¿Se acuerda que les dije que las ciudades eran pesadas por la justicia que había en las personas? ¿Sí? Si en nuestra ciudad no se pesa esa justicia y no hay esa adoración al Señor a través de lo que hacemos, las ciudades comienzan a ser juzgadas. Y toda aquella ciudad que no se encuentra pesada en balanza de manera justa, comienza a caerle juicios. Entonces, yo siempre pienso, y lo digo con mucho respeto, que hay ciudades en el Ecuador y en las naciones que caen en ciertos debacles, en ciertos desastres naturales y no es de a gratis. ¿Ok? Si lo están entendiendo, si han visto noticias, lo están entendiendo. No estoy en contra de eso, pero resulta que en esos lugares se levanta o se pesa mucho la adoración hacia la persona, hacia una virgen, a cualquier forma de creencia, ni siquiera una virgen, qué sé yo, fe al sol, a la luna, al Inti Raimi, no lo sé, ¿ok? Y todo ese sistema de creencias, aunque parezca mentira, también tiene un amparo. Un amparo es la forma sobre la que está sostenida la salud, la economía, el gobierno sobre ese lugar. ¿Sí se está entendiendo? Les estoy dando en forma de resumen porque hay algunas cosas que ya les di, ¿ok? Entonces no quiero volver allá y como es mucha información, estoy siendo muy puntual. Diga conmigo, de acuerdo a mi nivel de entendimiento, de acuerdo a mi nivel de madurez, debe ser mi ofrenda, ¿ok? Entonces yo les decía, conversaba con una persona y yo le digo, mira, yo no puedo presentar nada menos de esto, no porque sea la cantidad, sino porque mi fe ha escalado a otro nivel. Y si yo llegara con una ofrenda que no ha escalado a ese nivel, quien termina en juicio soy yo, porque es mi madurez. Ahora, cada persona tiene la madurez de saber dar como corresponde. Yo no le voy a poner ni cantidades ni formas, pero sí le enseño qué representa una ofrenda. Y la ofrenda es una extensión de lo que somos. Ya, ahora les decía también que la ofrenda no la recibe, pues Dios no necesita plata, pero el reino de Dios en la tierra sí lo necesita, porque se necesita pagar servicios, pagar muchas cosas, sobre todo cuando hay ministerios que también son más grandes. A veces hay gente que ya trabaja de lleno en el ministerio y recibe su retribución. De hecho, las ofrendas, algunas de ellas, en especial las animales y vegetales, el sacerdote tomaba una porción de eso y era para su provisión y para su casa. Pero en Dios eso significaba que tú te reconciliabas, o sea, que la persona se reconciliaba con el cielo, porque aquella persona era una representación, un embajador de quien es Dios en los cielos manifestado en la tierra. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y usted dirá, bueno, he escuchado mucho, bueno, los pastores viven del diezmo o viven de las ofrendas, pero la Biblia enseña que sí, que el ministerio dice, ¿en qué habéis robado a ustedes? ¿En qué te hemos robado, Señor? ¿En qué te hemos ofendido? Dice Malaquías. Y él dice en vuestros diezmos de ofrenda. Y es tremendo, dice, porque cuando tú lo haces, dice, y pruébame en esto a ver si no hay comida o no hay alimento en mi casa. No dice en tu casa. En mi casa quiere decir que todos aquellos que son sostenidos en la casa de Dios no les debe faltar, y por como no le falta a la persona que está y está siendo proveída por el mismo pueblo, entonces tampoco le falta al pueblo, porque está sostenido en su casa, no en la suya, sino en la casa de él. Amén. Y la economía, pues toda empresa, sea con fines o sin fines de lucro, necesita dinero para poderse mover. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces un grande problema que tenemos en las iglesias es hablar de este tema porque la gente piensa que uno les está pidiendo dinero para poderse lucrar. Te digo así,
Aquí, gracias a Dios, se le digo así, Dios nos provee para sostener el arriendo del local y los gastos que tenemos. Porque decir que tenemos por ahí un faltante para irme de vacaciones, no hay. Y no me interesa eso. Me interesa es que tengamos un lugar para podernos reunir y conocer del Señor, conocer su palabra, su escritura. Amén. ¿Qué les parece eso? Entonces, ¿quiere usted hallar sabiduría? ¿Quiere hallar inteligencia? Mire qué tremendo dice que Salomón, cuando él hizo esta ofrenda, dice, pídeme y te daré todo lo que quieras. Y él le dijo, yo no quiero nada, quiero sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste otra cosa, sino sabiduría, vas a tener también riqueza. Entonces, el ofrendar, el tener este entendimiento, abre oportunidades de sabiduría que no se abren en otro momento. Oportunidades de gracia que no se abren en otro momento. Oportunidades de solucionar problemas que no se solucionan en otro momento. Amén. Presentarte en un ayuno como una ofrenda, ¿por qué produce respuestas? No es el ayuno, no es aguantar hambre, es tu ofrenda. Y cuando tú presentas esa ofrenda, tiene que haber una respuesta. Siempre y cuando la ofrenda se haya presentado correctamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Voy a avanzar. Me quedé en las ofrendas de paz, ¿verdad? Les hablé de la cabrita. Vamos a avanzar. La ofrenda por el pecado. Sí se va entendiendo, ¿no? El holocausto era una ofrenda que era voluntaria, que se presentaba con ese denuedo, con esa adoración, reconciliarse con Dios. La ofrenda vegetal era una forma de reconciliarse con los hombres. La ofrenda de paz era algo con Dios y con los hombres. Y podía ser también animal o vegetal, o ambas. Y se presentaban delante de Dios. ¿Sí? ¿Quién pagaba el precio? Una sangre. ¿Cuál era la sangre? Del animalito. ¿Quién pagaba otro precio? Era la parte vegetal que representa que el Señor vino como pan a esta tierra y por eso ellos convertían el trigo y lo amasaban y lo producían como pan porque Él es el pan que vino del cielo hacia la tierra. Amén. La ofrenda de pecado. Esta es interesante. Esta es interesante. Estas son las ofrendas no gratas. Las que les hablé son las gratas a Dios. ¿Por qué eran gratas? Porque eran ofrendas que se presentaban con un corazón agradecido. Se presentaban por reconciliarse con Dios de una forma voluntaria. Se presentaban también para poder estar a cuenta con la persona. Y yo les, eso me estaba olvidando. Y este tipo de ofrendas muchas veces requería que el sacerdote se sentase con la persona que presentaba la ofrenda y compartieran la mesa. ¿Sí? O sea que si usted hace una ofrenda de paz, lo digo así de forma figurativa, y usted teniendo este entendimiento, tiene algo contra alguien o pasó algo con una persona, lo correcto es que usted no solamente pida una disculpa, sino que también busque compensar. ¿Cómo se busca compensar? Bueno, me siento en la mesa, mira, sí, ¿sabes qué? Esto no fue agradable, no me gusta, no me gustan tus bañas, tus gestos, mira, tal vez no lo soporto, el Señor me manda a soportarlo, pero mira, sentémonos, conversemos, mira, ¿qué te parece si trabajamos en esta área? Y comenzar a trabajar en la área en la que estás haciendo o que te ofendieron o que se ofenden mutuamente y sentarse en la mesa y poderlo conversar. Ahora, eso es difícil, porque ¿quién se sienta con su enemigo en una mesa? Sin embargo, aquel que está dispuesto a reconciliar, y si ambas partes están dispuestas a reconciliar, va a ser muy, muy poderoso en Dios. Entonces, el vínculo de la comida representa también una ofrenda. Sí, porque así como una ofrenda se prepara, la comida también requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dinero. Entonces, es interesante, me parece muy interesante que ellos inclusive tenían una mesa en la que se sentaban con el sacerdote o tenían, en el momento que estaban presentando la ofrenda, comían con el sacerdote la ofrenda. ¿Sí? ¿Y no le parece interesante que el Señor con sus discípulos y el que era sacerdote con sus discípulos se sentaba a la mesa a comer? ¿Se sentaba o no se sentaba el Señor? ¿Se han visto ustedes el marco de la Santa Cena? Y están todos los discípulos. Una de las características que tenía el Señor es que Él se sentaba. Él como sacerdote, como Dios, como mediador, se sentaba con sus hijos a la mesa. Entonces, podríamos decir, Walter, que tú podrías armar una mesa
invitar al Rey de Reyes y eso valdría como una ofrenda delante de Dios? Sí, sí valdría. Ah, pero es que estamos comiendo, Dios no necesita comida. Y invité al barrio, o invité a mis amigos, o invité y los senté, pero con ese propósito, ¿no? Entendiendo que lo hace con ese propósito, eso es tremendamente espiritual. Ahora, por esa razón también yo debo saber con quién me siento a la mesa. Y no siempre me puedo sentar con todo el mundo. Y peor si me ponen en la mesa cosas que pervierten mi vida. Porque también me puedo sentar en una mesa en silla de escarnecedores. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, hay sillas de sillas donde yo no me puedo sentar porque el enemigo conoce este principio y me va a hacer quererme sentar en la silla de los que hablan mal de otros. Me va a hacer querer sentar en las sillas en las que todos beben y quieren que yo beba también para que esté metido en una vida de pecado, que tenga comunión con personas que literalmente dañan a otras. Eso no es correcto, ¿ok? Y las ofrendas de paz deben ser en reconciliación con Dios y con los hombres. Ahora, la ofrenda de pecado es interesante porque mire con qué razón. Esta es la cuarta ofrenda. Ya les hablé de la ofrenda del holocausto, la del grano, la de paz. Ahora la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Si tengo tiempo, rapidito. Si estoy yendo bien, ¿verdad? Si se está entendiendo. Está siendo bien claro. ¿Ok? Si no tienen la primera parte, ya pues lo vamos a subir esta semana y lo revisan. La ofrenda por el pecado fue instituida para tratar con pecados cometidos, mire, póngale atención, de forma intencional y también por ignorancia. ¿Sí? ¿Por qué fue puesta la ofrenda de pecado? Fue una forma de presentar pecados de forma intencional o de una forma por ignorancia. ¿Cómo es eso? A ver, Walter, explícame, ¿cómo es eso? A ver, Levítico 5:17. Levítico 5:17. Es interesante porque cuando uno lee esto se da cuenta que a veces hay oraciones que uno hace y alguna vez me dijo, no sé si me equivoco, puede que me equivoque, Mayrita alguna vez me dijo que si orábamos por las cosas y cómo será por las cosas que no sabemos, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí, lee, ahí dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo o a sabiendas, es culpable y llevará pecado. O sea, hay cosas que nosotros creemos que las estamos haciendo bien, creemos que las estamos diciendo bien, creemos que las estamos pensando bien y delante de Dios son pecado. O sea que hay muchas veces nosotros pecamos a sabiendas y sin saber. ¿Sí me hago entender? Hay ocasiones en que nosotros pecamos sabiendo lo que estamos haciendo y otras cosas que estamos haciéndolo bien y creemos que haciéndolo bien y aún estamos pecando. Ejemplo más claro, Pablo. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y él creía en la ley, creía en Dios, creía en los profetas. Y aún creyendo en la ley, en los profetas y en Dios, mataba y perseguía a la iglesia verdadera. Entonces, él siendo un seguidor de la ley, se convirtió esa misma ley para sí mismo. ¿Por qué? Porque él no entendió que era a quien perseguía Pablo era a Jesucristo. Entonces el Señor lo irrumpe en el camino y le dice, detente. ¿Por qué Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces muchos de nosotros a veces tenemos esa actitud y somos casi medios farisaicos. ¿En qué sentido? En que creemos tener una razón y morir en esa razón y creer que estamos bien. Y defenderla creyendo que está bien. ¿Sí o no, Tatiana? Ayúdame, por favor. Te pregunté algo. Denle un aplauso al Señor. La ofrenda por el pecado también fue instituida para tratar con la naturaleza del pecado, porque somos pecadores, no es el pecado el que nos convierte en pecadores.
nacimos pecadores debido a la naturaleza de pecado y seguiremos pecando y quebrantando los mandamientos de Dios a menos que tratemos con nuestra naturaleza de pecado. ¿Sí? Esto es lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Venció el poder del pecado y nos dio la victoria en nuestras luchas personales con el pecado. La ofrenda con el pecado trata las transgresiones o acciones de pecado. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra transgresión? ¿Qué significaba transgredir? Romper el contrato, ¿sí? Traicionar la confianza. Eso era transgresión. Entonces, hay ocasiones de que la que nosotros cometemos transgresiones. ¿Por qué? Rompemos el contrato, tuvimos un mal pensamiento, tuvimos un mal día, hicimos cosas que no eran correctas. Y hay cosas que las hicimos a sabiendas y hay cosas que llevados por nuestras emociones la terminamos regando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas ofrendas que eran ofrendas por el pecado, eran ofrendas por la ignorancia. Si te está notando, anótelo ahí, por ignorancia. Voy a avanzar. El pecado, este tipo de pecado también por ignorancia, era también un pecado, era una ofrenda presentada inclusive por toda la congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la nación había pecado a sabiendas o sin saber, conociendo o no conociendo la ley, había pecado. Entonces, una vez al año presentaban un tipo de ofrenda así para ponerse a cuenta con Dios. ¿Ok? Diga conmigo, diga a la persona que está al lado tuyo, qué importante es ponerse a cuenta con Dios. Sí. ¿Ah? Qué importante es ponerse a cuenta con Dios. Ahora, póngale ahí y añádale, qué importante es ponernos a cuentas como familia. Qué importante es, mira, yo les digo algo, nada en este mundo se le escapa a la verdad. Tarde que temprano, toda mentira tiene patitas cortas. Sea en 1, en 5 o en 10 años, sale a la luz. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba buscando con este tipo de forma de presentarnos delante de Él? En que no tengamos nada oculto que pueda acusarnos de día y de noche o nos pueda acusar delante de nuestro Señor porque nos pusimos a cuenta con Él. Entonces la ofrenda es demasiado poderosa, porque no solamente es un dinero que usted trae acá. Usted le está diciendo al Señor, yo creo en lo que tu palabra se está soltando en ese día. ¿Se acuerda que yo le dije que usted no debería ofrendar solamente cuando yo le diga ofrenda, sino cuando esa palabra golpea su interior? ¿Por qué? Porque cuando esa palabra golpea su interior, dígale, Señor, yo creo, sé lo que me estás diciendo y me pongo a cuentas. El cielo y la tierra habla. ¿Por qué? No es la ofrenda, eres tú. Tú estás reconociendo que necesitas de su voz, necesitas de su dirección. ¿Estamos claros ahí? ¿Ok? Entonces, el otro pecado, el uno era por ignorancia, el otro pecado estaba en toda la congregación. Por si acaso, en el pecado que es por la ignorancia está en Levítico 4 del 1 al 12. Está en Levítico 4 del 1 al 12 y el de la congregación está en el 4 del 13 al 21. Les estoy resumiendo porque no me voy a ponerles a leer todo. Usted puede leerlo en su casa. El pecado de toda la congregación, básicamente el sacrificio del sacerdote ungido era idéntico al sacrificio de toda la congregación. Sin embargo, en el que pecado de la congregación, los ancianos, en representación de la congregación, colocaban sus manos sobre el becerro. Luego el sacerdote cumplía con los requisitos de esta ofrenda en nombre de la congregación y solamente al sacerdote se le permitía presentarse delante del Señor para cumplir con los deberes sacrificiales establecidos por la ley. Y aquí viene algo importante. Muchas veces yo les he hecho en algún momento congresos, les he hecho invitaciones o escuelas. Ustedes de hecho llegaron a una escuela y ahí fue donde se reconciliaron la familia Yungan. Esa fue una escuela. Entonces cuando nosotros hacemos algo por la congregación y nos toca hacer 2, 3 días o estar aquí, usted dice, chuta, justamente el pastor tiene que decirme ahorita que me voy de viaje, justamente cuando había hecho planes. Y resulta que esa ofrenda sacrificial es una oportunidad que el Señor abre
para que por medio inclusive de su pastor usted pueda ser sano. Hay áreas en las que usted no puede ser sano por usted mismo. Usted necesita, o sea, a través de Jesucristo todos tenemos acceso. A través de Jesucristo todos somos salvos. A través de Jesucristo todos somos perdonados y su sangre nos allega y nos reconcilia con Él. Pero dése cuenta que el Señor tenía un protocolo para la sanidad. Y eso quiere decir que aún hay sanidad que solo se puede dar de manera colectiva. ¿Sí? Y los tipos de ofrendas que se presentan como, por ejemplo, congresos, ministraciones, tiempos de estar entregando aquí cosas con Dios que de repente para usted es cansado, es tortuoso, es doloroso, son las oportunidades únicas que el Señor abre para que sean sanas áreas de su vida. Y son ofrendas. Que no las presenta usted, que lo entiende su líder y por eso lo convoca. ¿Qué le parece eso? O sea que hay cosas que usted no va a querer, pero que son necesarias. Y solamente pueden ser abiertas por un líder. ¿Ah? Así no le guste. Poderoso es. Ok. Ahí también viene el pecado de un jefe. Mira, Alejandra, ¿ve? Presentaban ofrendas por el pecado de un jefe. ¿Cuántas ofrendas vas a presentar por el pecado del jefe? Vamos a leer, ¿ok? Eso está en Levítico 4, 22 al 26. No lo busques, usted lo busca en su casa. Pero el pecado era un animal sacrificado por el error cometido por un jefe y era un macho cabrío. Ya, eso significaba que la ofrenda era de grado considerable, menor al del sacerdote ungido, pero este jefe debería tener un puesto administrativo y por lo tanto se encuentra en un plano espiritual de sacerdote. Ahora, el pecado de un jefe también es el pecado, o en este caso, por ejemplo, la casa, el hogar tiene un jefe. ¿Cuál es el jefe de la casa? ¿Quién es el jefe de la casa? Hay pecados familiares que solamente pueden ser remitidos por los esposos. Los que no tienen esposo, pues no tienen jefes, son sus propios jefes, entonces tienen que presentarse como jefe delante de Dios. También creo que la ofrenda de la viuda también hay por ahí. Denle un aplauso al Señor, es una broma, denle un aplauso. A ver. Mire, dice, cuando pecare un jefe y hiciere por hierro o por error contra alguno de todos los mandamientos de Jehová de su Dios que no han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado y que cometió, presentará su ofrenda como un macho cabrío sin defecto y pondrá la mano sobre el macho cabrío. Mire, qué importante era para Dios que aún las personas que estaban en liderazgo y que tenían autoridad debían presentar su ofrenda y debían reconciliar, porque sabía que si él se reconciliaba, todos los que estaban debajo de él iban a ser reconciliados. Mire, son leyes que se daban en el Antiguo Testamento y yo considero que sí siguen vigentes hasta ahora. Amén. No es lo mismo que tú vayas a pedir perdón o a presentar una ofrenda o a ponerte a cuentas con Dios de una forma personal que hacerlo familiar, que hacerlo congregacional y que hacerlo como nación, como ciudad. Es importante saber presentar y ponernos a cuentas con Dios. Dígalo conmigo, individualmente, familiarmente, colectivamente, como ciudad, como nación y como país. ¿Qué le parece ese tipo de ofrenda? Entonces, si por ejemplo ustedes tuvieron un problema en su casa, si tuvieron un problema familiar fuerte y se pusieron a cuentas, ¿sabes qué yo hiciera? Cogieron una ofrenda y digo, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor trajo algo nuevo a mi casa y es una nueva temporada. Ha habido una reconciliación, hubo un problema, pero Señor, tú lo supiste llevar. Entonces yo debería llegar al día de reunión y decir, aparte pues de la promesa que estás recibiendo ese día, Señor, yo creo en lo que tú haces en mi familia. O sea, ¿yo puedo ofrendar por mis generaciones? Sí, sí, porque Abraham pagó un precio y lo hizo por sus generaciones. Dice que Abraham dio el diezmo cuando no había esta ley, porque esta ley apareció con Moisés y Moisés es el tatara nieto de Abraham. Entonces, en ese entonces, sin tener ley, dice que Abraham separó sus diezmos y él pactó en sus lomos. Los lomos era la representación del varón
como decir la parte fértil, la parte del reproductor sexual del varón, él prácticamente pactó con ofrenda y pactó sus generaciones. Amén. ¿Qué le parece eso? Saber que usted puede inclusive usted puede inclusive reclamar a sus hijos con ofrendas. Las ofrendas son generacionales. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? Y ahí es que se convierte la ofrenda no solamente en una forma de reconciliar el cielo y la tierra, sino en una forma también en un arma de guerra. ¿Sí? Porque cuando se convierte en un arma de guerra, si puede ponerse en paz Dios y los hombres, si pueden ponerse en paz los hombres con los hombres y puedes llamar a la luz a tus generaciones, yo debería saber que presentar una ofrenda no debería ser cualquier cosa. Vuelvo y me repito, no se trata de la cantidad, se trata del entendimiento. Vuelvo y repito, se trata de la madurez, el corazón y el entendimiento que tiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces vimos en antes que era por ignorancia, o sea, uno debe inclusive, Señor, por lo que hice, por lo que sé y por lo que, Señor, sé, tal vez cometí y ni cuenta me di. ¿Listo? Vimos acerca del pecado de un jefe, el pecado de un sacerdote, el pecado de la persona del pueblo, ese es otro, lo que están anotando, póngale ahí, el pecado de la persona del pueblo, pecados de omisión y de desatino. Omisión y desatino es el pecado, eso se encuentra en Levítico 5 del 1 al 13, es que si ha sido llamado a testificar y fue testigo que vio o supo y no lo denunció, él llevará su pecado, ¿ok? Debemos informar acerca del pecado de los demás a nuestro pastor o supervisor, como nos instruye el Señor. Bueno, se los estoy leyendo, ¿no? No va a decir que se los estoy diciendo yo. Si no lo hacemos, somos culpables de esos mismos pecados. Los israelitas tenían que informar acerca de los pecados, inclusive si no eran testigos directos del hecho, sino que se enteraban por testigos. Oye, esto es nuevo, esto no lo leí, no lo había leído. Interesante, me llamó mucho la atención. Pecados de omisión y de desatino. Miren lo que dice, debemos informar acerca de los pecados de los demás a nuestro pastor o supervisor como nos instruye el Señor. Si no lo hacemos, somos culpables de esos mismos pecados. Qué interesante. ¿Ah? ¿Saben qué? Voy a leer lo que dice Levítico 5, 1 al 13. Me llamó la atención esto. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no denunciare, él llevará su pecado. O sea, si tú ves algo que está pasando, que está aconteciendo y tú has sido testigo y no dices nada, tú llevas su pecado. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo lo ven? Está escrito Levítico 5, 1 al 13. Ahí léanlo, lo pueden leer. En la nueva versión internacional dice, si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento, serio, ok. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Bueno, no sé, es extraño esto. Bueno, es extraño, o sea, para mí es raro por nuestra cultura, porque si tú dices algo que viste, tú quedas como sapo. Así te dicen, ¿verdad? Pero la escritura dice que tú no puedes ocultar el pecado de otro porque te haces culpable y manchas tus manos con el pecado de otro. Tremendo lo que acabas de decir, Alejandra. Por eso el Señor dice, mira, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Por eso el Señor dice que debemos los unos a los otros ponernos a cuentas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que hable, que diga, que suponga, que piense, que asuma cosas que no son o cosas que sí son. Y constantemente deberíamos ponernos a cuenta, pero no pelearnos a cuenta, sino ponernos a cuenta. Lo que pasa es que esto requiere de madurez. Sí, y lastimosamente aquí en el Ecuador somos muy inmaduros para tratar eso. O sea, no somos capaces de decir, sí, mira, yo fui el culpable y me cuesta trabajar esto. O sea, es algo que se edifica mutuamente.
¿Sí? Eso está en Levítico 5:1 al 13. Dice, si alguno peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá consecuencias de su pecado. Y mira, en nuestra cultura se nos enseña a hacer exactamente lo contrario. Se nos considera chismosos, traidores, si brindamos este tipo de información. Ante los ojos de Dios, somos infieles si no informamos acerca de los pecados de los demás a nuestros líderes o supervisores. Sin embargo, debemos hacerlo siempre con un espíritu de amor y no con la intención de perjudicar a la persona afectada. Siempre debemos pensar en el bien de los demás. Está fuerte esto de las ofrendas, ¿ah? ¿Qué te parece, Sonia? ¿Ah? Para establecer un equilibrio necesitamos sabiduría para saber cuándo informar acerca de los pecados de los demás y cuándo guardar silencio si vemos que la persona demuestra un arrepentimiento genuino. O sea, ¿cuándo yo podría callar o cuándo yo podría asumir cuando veo que la persona comienza a tener frutos de cambio? Digo, no, entonces fue un error, como yo también me pude haber equivocado, pero veo que está enmendando. Entonces no tengo que ir a decirle a mi líder que hizo o que está haciendo esto porque ya no lo hizo más. ¿Qué les parece? Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. Leemos lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira qué dice ahí, Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos de los que están aquí pasan por alto una ofensa? Amén. Los que no hemos aprendido a hacer eso, todavía nos falta cordura, nos falta madurez. Ahora, yo les decía, en Santiago, vimos en Santiago 3, dice que hombre perfecto no hay, porque solamente aquel hombre que refrena su lengua puede dominar su cuerpo. Mientras tanto, no, inflama la creación y el mismo infierno inflama la lengua. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Me quedé sorprendido con esto. Hoy aprendí con ustedes algo. Eso no, o sea, yo sabía que sí debemos, pues no se deben ocultar las cosas, pero no sabía que era como un mandamiento establecido por Dios, inclusive que se tenía que pagar este tipo de hierro. Hierro es este tipo de error con ofrendas, porque aquel que cometía esta ofrenda, perdón, que cometía este error, tenía que presentar ofrenda. O sea, la ofrenda, recuerde que era una forma de reconciliar altares. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, y créeme, dile, créeme que hasta ahora sé que una ofrenda era tan tremenda. Entonces, una ofrenda, de todo lo que les he hablado este tiempo, una ofrenda tiene que ver con dinero para nada. El dinero es el reflejo de lo que está en tu corazón. Lo que tú das es el reflejo de lo que tú eres. No es algo que entra ahí porque solamente son moneditas o centavos. Es porque debes entender que para dar tiene que haber un corazón sincero a Dios, porque si no el cielo se cierra para ti. Wow, esto poderosa esa predica. Amén. ¿Qué hora tenemos? 9:34. ¿Sí me aguantan 15 minutitos más? Algunos ya sé. Sí, pastor. Terrible. Conviértete. ¿Por qué? ¿De la ofrenda de? ¿La ofrenda de? No, no entiendo. Ah, pero sí les estoy dando los versículos. No, sí les dije, el macho cabrío. Sí les dije, el macho cabrío. Sí les dije ahorita. Cuando dice, cuando un jefe pecare o hiciere hierro contra Jehová, no dice contra Jehová. Lógicamente, si pega contra Dios, pega contra el hombre también, pues hermano. Entonces se pone a cuenta. Dice que hará una ofrenda de paz. Ahí está, pues, el Levítico 4:22 al 26. Sí, de que se despierte para que escuche, ¿ya? El animal sacrificado
Será un macho cabrío. Se te quiere, viejita, se te quiere, se te quiere. Dice, lo que pasa es que verás, para entender un poquito esto, las ofrendas tenían niveles, ¿ok? Entonces, generalmente las personas que tenían madurez, las personas que tenían un liderazgo, las personas que eran jefes o autoridades o ministros o reyes, ellos presentaban bueyes por el nivel de autoridad que tenían. De ahí vienen los otros tipos de sacrificios que eran, por ejemplo, los animales, ovejunos y de cabritos, ¿ok? Que ese es el segundo nivel medio. El tercero y último nivel es el nivel de las aves, ¿sí? Porque la ave también se sacrificaba, pero la ave tenía algo peculiar que dice que él se colocaba la ofrenda hacia la parte oriental. Estoy estudiando los puntos cardinales, pero espiritualmente hay cosas que operan en el norte o cosas que operan en el sur. En el norte, yo les dije que operan todas las contrataciones. Y había ofrendas que cuando se estaba haciendo en el altar del sacrificio, eran puestas al norte. ¿Para qué? Para romper contrataciones. ¿Quién hacía contrataciones? Luzbel, Satanás, Belcebú. Entonces, él tenía que ver con contratos. ¿Por qué? A causa de los contratos se vino trayendo 3/4 partes de los ángeles. O sea, él les vendió un tipo de verdad y compró conciencias. Entonces, generalmente todo lo que tiene que ver con el norte tiene que ver con compra de conciencias. Y usted se da cuenta que, por ejemplo, en las ciudades, el norte es el lugar de mayor plusvalía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con riquezas y contratos. El sur tiene que ver con la reina del cielo. Y ya les he enseñado eso, les di una escuela entera de la reina del cielo. Y la reina del cielo captura almas de hombres y todo tipo de riqueza, pero también, sobre todo, la adoración y la idolatría. ¿Sí? El este tiene que ver con, de hecho, ¿sabe dónde fue puesto el huerto del Edén? El este en la Biblia se lo conoce como el oriente. A ver, según en la brújula de la última vez, estamos así, norte, sur, este y oeste. Ya comprobé con la brújula. ¿Sí? Aquí en esta postura estamos hacia el norte es allá, téngalo presente. El este es para acá. A ver, norte, sur, este, oeste. Así estamos. En este punto donde yo estoy. Afuera puede cambiar, pero aquí donde yo estoy está de esa forma. Y resulta que para el este, el Señor puso el huerto del Edén al oriente, al este. ¿Sí? Y el huerto del Edén tiene también que ver con provisión, con los 4 ríos de bendición, tiene que ver con el árbol de la vida, tiene con muchas cosas que no me daría el tiempo de explicarlas. Y en el occidente también hay otro punto cardinal que es importante, pero no me voy a meter allí ahorita. ¿Ok? Entonces, si ustedes se ponen a leer detenidamente el libro de Levítico y su Biblia la explota, ustedes se van a dar cuenta que hay riquezas, inclusive que usted podía presentarle, de hecho, hay ofrendas que eran mecidas. ¿Sí? Mesidas, ¿sí? Porque llevaba un mensaje hacia los puntos cardinales, hacia los cielos, diciendo, ¿quién me provee del norte, del sur y del este y del oeste? Es Dios. No dependo de lo que opera en los puntos, no dependo de del amparo que tengan los ídolos. Es muy potente eso, ¿ok? Vamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo con ustedes. Es un tema bien extenso, bien largo. Y eso que créame que se lo estoy dando en resumen, porque si me metiera en cada punto de cada cosita, fuera muy complejo. Nos quedamos en el pacto, en el pecado de una persona del pueblo. Esta era una ofrenda inferior. eh, Tiene una responsabilidad menor que la de un sacerdote, que la totalidad de la congregación o que la de un jefe. Esto demuestra que los castigos se gradúan. Mira, es interesante. Esto demuestra que los castigos de Dios se gradúan de acuerdo al cargo que desempeña una persona, ya sea en el plano espiritual o en el plano administrativo. Entonces, por eso le digo que el mayor responsable de un hogar es el varón. Así quiera hacerse ver que no es el varón. Él tiene que responder con un nivel más fuerte de, 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 de entendimiento en Dios. ¿Sí? Denle una ofrenda de aplauso al Señor, regáleme una ofrenda.
Vimos el de omisión y desatino, ya vimos ese. Seguimos con la ofrenda de los pobres. La ofrenda de los pobres. No, 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 ese es otro. Me salió mal el chiste, ya está bien. La ofrenda de los pobres está en Levítico 5, del 7 al 13. No me entendieron la. Dice, los más pobres, eh, de entre los pobres tenían la oportunidad de recibir perdón por medio de una ofrenda de una décima de un efa de harina, lo cual representaba el diezmo, ¿sí? Simbolizaba también la palabra de Dios y la obediencia del creyente hacia la palabra de la que ofrece el sacrificio. No tenía que haber ni aceite, la cual representa el Espíritu Santo, lo cual simboliza la fe en Dios. Esto es comprensible porque no se trataba de un sacrificio en el cual el Señor se deleitaba. Recuerda que las ofrendas de pecado y expiatorias eran fuera del templo, ¿sí? Sí, es interesante porque si nos ponemos a ver todos los tipos de ofrendas que hay ofrendas personales, familiares, administrativas, por omisión, por transgresión, exactamente, ¿sí? Por el nivel espiritual, no es lo mismo el nivel espiritual que el nivel administrativo. Y esto es un principio, es una cadena, porque si uno está afectado, todo está afectado. Eso pasa en los trabajos. Si el que está arriba está afectado y si el que está en la iglesia está afectado, toda la iglesia se afecta. Es un principio. Por esa razón, deberíamos saber presentar. Miren, hagamos algo. Este sábado, vuelvo y repito, no le pido cantidad. Este sábado hagamos algo simbólico. Y vamos a hacerlo de acuerdo al nivel de primero personal. Lo vamos a presentar personal, lo vamos a presentar familiar, lo vamos a unir por familias y va a separar un poquito y un poquito y un poquito. Lo va a hacer así. ¿Qué le parece? ¿Sí? Separe un poquito personal, un poquito familiar, de lo mismo un poquito, ya, y puede hacerlo de la manera en la que usted lo sienta hacer. ¿Sí? Puede ser de repente, ¿sabe qué? De repente no tengo dinero, pastor, pero me parió la gallina 10 huevitos, coja uno. Hágalo como un gesto de entendimiento, ¿ya? Solamente hágalo así. No se trata de dinero. O hagámoslo más sencillo. No tiene dinero, hagámoslo como con este entendimiento. Hágase unas empanadas y tráigalas, ¿sí? Sí. O sea, hagámoslo como un símbolo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Miren, qué interesante. O sea, lo podríamos hacer entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Podríamos hacerlo y deberíamos tener un poquito de aceite. Sí, podríamos tener un poquito de aceite, que el aceite represente el Espíritu Santo, un poquito de sal, y lo podemos hacer de una forma simbólica. Y hagamos esto, para el día sábado hacemos una pequeña mesita y hagamos una ofrenda, lógicamente, aparte de la ofrenda que ustedes presentan, hagamos una ofrenda de alimento. Por ejemplo, puede traer frutita, algo así, pero que sea como piqueo, no como comida, como un piqueo. Traiga como piqueitos, lo ponemos en una mesa aquí adelante, hágalo con libertad de hacerlo como lo sienta hacer y lo vamos a hacer con ese símbolo, ¿ya? Inclusive, mire lo que se me viene a la mente, podemos hacerlo con la misma cultura que tenemos, por ejemplo, con lo que es ecuatoriano, ¿sí? Lo que es ecuatoriano. Y me gustaría hacerlo como como una forma de simbolismo, ¿sí? Y entender que yo vengo a decirle, Señor, mira, aquí está esto hecho por mis manos, preparado, que me tomé el tiempo de hacerlo. Imagínense, ya veo a los varones llegando con la charola de pan hecho por ellos. Amén. No, sería interesante, mire, por eso le digo, tendría que ser algo, pero mire, si trae algo, por ejemplo, Arelis, tiene que tener algo que sea personal de ella, ¿sí? Pueden traer algo, por ejemplo, en este caso, su papá, que represente a la familia. ¿Sí me voy a entender? Son cosas pequeñas y lo pueden sumar. Y también podemos hacer, por ejemplo, yo como pastor también voy a hacer algo representativo hacia mi autoridad con Dios, hacia mi autoridad con Alejandra, y lo hacemos aquí y nos ponemos a cuenta con Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, y se va entendiendo un poco más. No lo vamos a hacer como acá porque esto ya se cumplió en Cristo, pero lo vamos a hacer como un simbolismo para que ese simbolismo represente lo que es Cristo en nosotros. ¿Qué les parece? Lo hacemos simbólico y lo proyectamos acá como una ofrenda. Lógicamente, aparte de la ofrenda que usted va a traer ese día con libertad. ¿Termino?
Y finalmente la ofrenda expiatoria, ¿sí? Ya vimos los diferentes pecados. La ofrenda expiatoria es la última, que es la ofrenda por la culpa. Es similar a la ofrenda de pecado y también es conocida como la ofrenda de la culpa o expiatoria. Esta exigía, mira, en especial, esta última ofrenda exigía, mira, dice, ¿qué exigía? Restitución. Y establecía el precio de la restitución por el pecado cometido. Los pecados cometidos era por el error hacia las cosas santas. Si está anotando, anote ahí. Era el error hacia las cosas santas. Los pecados de mentira, engaño y robo. Como le repito, es la última, es la 5. Se llama ofrenda expiatoria, ofrenda de la culpa. Y tiene el siguiente punto. Los pecados que son por error a las cosas santas, ¿sí? De Jehová. Pecado de mentira, engaño y por robo. Entonces dice que el Señor no solo provee para los pecados de su pueblo, sino que también provee para la redención y el perdón de comportamientos tan degradantes como el engaño, la mentira y el robo. ¿Sí? Mire, esto está en Levítico 6 del 1 al 7 y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo y habiendo hallado lo perdido y después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, mira, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiese jurado falsamente. Mira, un robo también es hablar de otra persona lo que no es correcto. Mira, dice, lo restituirá por entero en aquel a quien pertenece. Mire, y le añadirá la quinta parte. ¿Ah? ¿Qué dice? Que aparte de que tiene que devolver lo que ya se robó, tiene que aparte de eso, devolver una quinta parte. ¿Cuánto es una quinta parte? Es un 20% más. Sí, por ejemplo, si tu papá dejó $1 ahí y de repente desapareció, nadie sabe, nadie supo y se dieron cuenta lavando a tu mamá que te encontró el dólar ahí en el bolsillo, ¿qué tienes que hacer? Pagar $1,20 y pedir perdón a Dios y a tu papi. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? El depósito que lo encomendó, dice, restituirá por entero a quien le pertenece y le añadirá la quinta parte en el día de su expiación. O sea, tiene que devolver, restituir y aparte presentar su ofrenda, reconciliarse con Dios. Qué interesante. ¿Sí? Y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. O sea, había que hacer una pedida de perdón pública. Entonces, imagínense ahora cómo se compensa el 20% cuando alguien habla mal de otro. ¿Ya? Eso implica una buena comida, hermano. Ponerse a cuenta con su hermano y decir que no lo va a volver a hacer. Deje de pecar hablando de otros. Amén. Hablar bien de los demás. Recoger esas palabras, dice la pastora. Amén. Ok. Tengo 349 páginas donde les podría enseñar, pero me voy a quedar por ahí. Ok. Creo que, miren, hasta ahorita les hablé más o menos un promedio de 80 páginas. Y lo hice así como alternado para poderse entender. Ahora, ¿qué les pareció el tema? Amén. ¿Podemos nosotros entender ahora que presentar una ofrenda no es cualquier cosa? O sea, una ofrenda me permite a mí reconciliarme con el cielo. ¿Cuántos habían pensado que una ofrenda solamente era coger un dinerito, poner y decir gracias, Señor, por la vida, por la comida? Amén.
O de repente, Señor, doy y yo sé que más luego voy a recuperar porque tú no, tú siempre das. Ahora entendemos que la ofrenda es un entendimiento mucho más amplio, porque debemos saber cómo ofrendamos y cómo nuestro corazón da, entendiendo que nos reconciliamos con Dios, entendiendo que nos reconciliamos con los demás, entendiendo que nos reconciliamos con cosas que aún hacemos sin saber y que ofenden a Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí, prepare su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de ti y, Señor, vamos a ofrendar entendiendo este principio tan hermoso que nos estás enseñando hoy. Hay muchas cosas que hemos ignorado. El holocausto representa el primer mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. La ofrenda vegetal representaba, Señor, el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ofrenda de paz representa a Cristo y nuestra paz y la unidad entre Dios y el hombre. La ofrenda por el pecado, Señor, se ocupa de los pecados involuntarios cometidos intencionalmente y también por nuestra naturaleza de pecado y también los que no han sido intencionales, pero te han ofendido. Cristo nos has asegurado la victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Y asimismo, la ofrenda de la culpa, que se ocupa de los pecados y actos pecaminosos concretos con los cuales se exigía que se restituyese, se devolviese aquello con lo que se había ofendido. Señor, tú nos has asegurado la victoria sobre nuestros actos pecaminosos. Y dígale, Señor, te pido perdón. Dígale, por fallarte a ti con mi corazón, con mi alma y con mi mente. Dígale, te pido perdón por fallarte a ti ignorando o tratando mal o de alguna manera guardando cosas en mi corazón hacia mi prójimo. Hágalo conmigo, verá que esta es una oración colectiva. Señor, asimismo, te pido perdón y presento asimismo que mi ofrenda este día sea holocausto, sea vegetal, sea también de paz, porque tú eres mi paz y has traído unidad entre el Dios y los hombres. Dígale, Señor, tú pagaste la ofrenda por el pecado, que se ocupa de mis pecados voluntarios y involuntarios, cometidos tal vez intencional o no intencionalmente, y te pido que tú asegures la victoria de mis pasos sobre esta naturaleza pecaminosa. Y tercero, y quinto, y la última, dígale, Señor, ayúdame a restituir el daño cometido hacia otros, que no solamente les pida disculpas, sino que también llegue con mi ofrenda de paz, que sea un buen dador y que entienda. Sé, Señor, que las ofrendas, Señor, invaden familias, invaden hogares, pero también llaman generaciones. Queremos ofrendar entendiendo que tú también llamas a mi generación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Jesús amado. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. La verdad que hoy me pareció una prédica muy puntual, muy práctica y espero que sea de herramienta para ustedes y cada vez que ofrende, hágalo con ese entendimiento. Vamos a salir, pero sabemos que la presencia del Señor nos acompaña. Dios me los guarde y me los bendiga. Amén.